Qué bueno poder escucharle a estos hermosos músicos con su talento alabando a este Dios tan grande. Quiero decirte esta noche que Dios no está muerto, Él está vivo. Él nunca se ha alejado de su pueblo, siempre ha estado ahí, aunque no le vemos, pero siempre está ahí presente, siempre está ahí para socorrernos con los brazos abiertos. ¿Por qué tenemos que orar? ¿Cuál es la necesidad que tenemos de hablar con Dios? Sí, ya le tenemos a Jesús en nuestro corazón, ya perdonó nuestro pecado, ya limpió toda nuestra culpa, ya borró todo lo que teníamos, nos hizo nuevo, así como dice la Biblia, nueva criatura en Cristo. ¿Por qué tenemos que seguir orando? ¿Por qué tenemos que seguir hablando con Él? ¿Cuál es la necesidad de orar a Dios? Quizás algunos hacen esas preguntas. Por eso quiero enfatizar un poco con ustedes lo que dice San Juan capítulo 15, el versículo 5. San Juan 15, 5 dice: yo soy la vid y ustedes son la rama. El que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto. Pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Dice, sin mí no puede hacer nada. Desde el comienzo de la creación vemos en la palabra que al Señor le gusta conversar. No es ningún amargado, solo quiere hablar, quiere conversar, y principalmente con su creación, que es el ser humano. Él siempre ha hecho la iniciativa de hablar, la iniciativa de conversar, de acercarse a la gente, no importa la edad, ni lugar, ni país, sino acercarse a esa persona. Y a cada uno Él se le ha acercado. Hasta hoy se le acerca a la persona a través de hombres y mujeres que han conocido la verdad y llevan el mensaje, es la manera que se acerca. Y delante de cada persona se abre una gran oportunidad de comprender esa riqueza de la sabiduría de Dios. Se abre la oportunidad de poder entender y comprender la sabiduría de Dios. ¿Por qué tenemos que entender y comprender la sabiduría de Dios? Porque al entender y comprender la sabiduría de Dios, esto nos va a ayudar a nosotros, al ser humano, de poder lo divino y lo humano se pueda combinar. Y cuando uno está conectado con Dios, ahí se combina lo que es lo divino con el humano. Porque sin Dios, no, como dice la Biblia, no se puede hacer nada. Por eso uno necesita esa combinación de Dios con su vida. Y si no hay esa combinación, es un poco difícil entender la sabiduría que tiene Dios. Y cuando uno entiende, cuando uno entrega su vida a Dios, va a entender. Ahí sí va a poder unir lo divino con lo humano. ¿Y cómo se puede unir? Ahí entra lo que es orar, de hablar, de decirles al Señor: mira Dios, yo necesito unir mi vida con la tuya, porque solo no voy a poder hacer absolutamente nada. Tenemos un ejemplo en la palabra del Señor, la vida de Jesús. La Biblia dice que Él siendo Dios, necesitaba hablar con su Padre, necesitaba acercarse a Él. Elegía tiempo, lugares donde Él se iba y pasaba tiempo en orar. Pero después de orar, Él ponía en la práctica su oración. ¿Cuál es la práctica? Salir a recorrer y mirar y hacer esos milagros. Esas son las prácticas que no solamente ora y se queda en ese momento, sino orar y hacer la práctica. Por eso uno necesita esa oración y necesita orar y poner en práctica. Ahí ya entra lo que es la fe en Dios. Porque si uno ora y no pone en práctica, no funciona.
Uno necesita combinar las dos cosas para poder salir hacia adelante. Por eso, cuando uno entiende lo que es la sabiduría de Dios, va a poder mezclarse, combinar lo que es la parte humana con la parte divina, porque uno necesita, todos necesitan, y tenemos nuestro ejemplo de nuestro gran maestro que es Jesús, que dependía de su Padre. Él oraba y decía: vengo a hacer la voluntad de mi Padre, vengo a hacer la voluntad de aquel que me envió. Él dependía totalmente de su Padre. Entonces, ¿por qué dependía? Entonces, oración. Dios le daba el ok y él hacía los milagros. Y eso es lo que uno necesita. Dios nos da el ok a través de orar. ¿Cuántos han conseguido grandes cosas en la vida? Orando, apartando tiempo, arrodillando delante del Señor. Y Dios le dice y entonces pone en práctica. Es como si uno no ora y no pone en práctica, no funciona. Es como si uno se casa, ya está casado por ley, legítimamente, pero si no habla con su esposa, ¿cómo va a entender y comprender la necesidad? ¿Cómo va a saber lo que su esposa necesita? Y la esposa, ¿cómo va a necesitar lo que el esposo necesita? Por eso es importante hablar, porque ahí cuando uno se casa se combina uno con el otro. Y es así mismo con nuestro Dios. Si combinamos lo divino con lo humano, ahí sí vamos a poder estar siempre conectados con nuestro gran Padre. Y aquel que combina lo divino, lo que es con humano, a través de la oración y pone en práctica, entonces viene a llegar a ser un cristiano sincero. ¿Por qué? Porque acepta lo que viene de Dios, acepta lo que es la gracia del Señor. Y cuando uno ora y pone en práctica y se va hacia adelante, es porque eso es lo que Dios hace, siente que su éxito depende totalmente de Dios. Ya no depende solamente de Él, porque Él combinó a través de la oración lo divino con lo humano. Y cuando le está funcionando, entonces ahí saca la conclusión que su éxito depende de Dios. Eso es lo que le da al cristiano, y a aquel que le conoce a Dios, le da esa energía positiva para seguir hacia adelante. Aunque estemos pasando por un tiempo muy difícil, igual uno va a salir adelante cuando está conectado con Dios a través de la oración y pone en práctica lo que está pidiendo a Dios, porque Dios no está muerto. Dios nunca se olvidó de nosotros, siempre está ahí, latente, presente, y tenemos que dar ese paso de orar, cosa que muchos no quieren hacer, muchos no quieren dedicar ese tiempo especial a Dios. Así como Dios dedica el tiempo para bendecirnos, el tiempo para cuidarnos, el tiempo para con nosotros, estar siempre al lado nuestro. Entonces uno necesita ese tiempo con el Señor. Así como dice en San Juan, que nuestro papá Dios, ¿verdad?, es la vid y ustedes son la rama. Dependemos del Señor. Tenemos que permanecer en Dios. Por eso dice que sin mí nada uno puede hacer. Y dependemos de Dios a través de la oración, y siempre vamos a recoger la respuesta que viene de nuestro Señor. Cuando uno ora y pone en práctica y lo divino empieza a combinar con los humanos, entonces uno llega ahí a tener esa humillación ante Dios. Porque la oración nos lleva a humillar. La humillación nos lleva a revelar nuestro corazón, nuestra alma ante la presencia del Señor, a abrir nuestro corazón a nuestro Señor. Y así uno contempla lo que es la vida de Cristo. Necesitamos, usted que me está viendo y escuchando, seguir orando, seguir perseverando. Muchas denominaciones están ahora en oración, 24 horas de clamor por este país. Están humillando su tiempo, su vida, todo delante del Señor, por amor a todos los paraguayos y por este mundo entero. Ese es orar. Ellos ponen en práctica, salen en auto solos, se van y se ponen ahí en la brecha. Ese es practicar, es orar y poner en práctica. No solamente orar y quedar ahí quieto. Uno necesita contemplar
la grandeza de nuestro Dios a través de la oración. Uno es participante de la naturaleza divina en su vida diaria si tiene a Cristo en su corazón. Porque el que tiene a Cristo en su corazón siempre está participando de la naturaleza divina. ¿De qué servirá cultivar una altivez de espíritu y orar al mismo tiempo? Eso no es humildad. Cultivar un espíritu de altivez y querer orar y querer la respuesta del Señor, eso no es orar. Eso no es combinar lo divino con lo humano. Eso no es contemplar la grandeza de Dios. Eso no es aceptar la gracia de Dios. Dios quiere que tú y yo seamos humildes en espíritu y estar conectados con Él. ¿Cuál sería los beneficios de buscar ansiosamente en oración al Señor? Los cristianos en los tiempos pasaban tiempo en oración. Pasaba tiempo buscando el rostro del Señor. Conozco muchos siervos, grandes siervos de Dios, que pasan tiempo en la presencia del Señor. Pasan tiempo buscando el rostro de aquel que le levantó de la nada, porque uno necesita esa conversión genuina en este tiempo. No es tan fácil, porque la cosa que no queremos hacer es orar. La cosa más pesado para muchos es pasar ese tiempo en la presencia del Señor. Cerrar esas puertas y decirle, Señor, aquí estoy. Haz, Señor, lo que tú tienes que hacer en mí para que yo pueda poner en práctica lo que tú estás haciendo en mi vida. Eso es orar y poner en práctica. Eso es combinar lo divino con lo humano. Tú que me estás viendo, no te desanimes. Yo quiero animarte esta noche como pastor y como cristiano que soy. Te aseguro que Dios no te ha fallado y no te va a fallar, nunca te va a fallar. Porque aquel que combina lo divino con lo humano se apasiona y empieza a promover la palabra del Señor a lo que necesitan. Por eso dice que nuestro Dios es la vid y nosotros somos la rama. El que permanece unido a mí y yo unido a Él, da mucho fruto, dice. No mire la circunstancia, no mire lo que uno está pasando. Mire por cuál fuiste llamado por Dios. Si ha dejado de orar, empiece a orar a partir de hoy, de este momento. Si ha dejado de combinar los divinos con lo humano, empieza de nuevo a combinar. Si ha dejado de consultar a Dios porque no te ha respondido, empieza a consultar otra vez con Dios. Esperes el tiempo de Dios. No te apresures. No abandone lo divino. No deje a un lado lo divino. Tú necesitas de la presencia de Dios en tu vida. Si tú me decís, pastor, Dios ya no me llena, te aseguro que si humillas tu corazón y tu espíritu delante de Él en oración, Él va a volver a empezar a llenarte con toda su gracia. Porque muchos profesan ser cristianos, muchos profesan, reconozco a Dios, muchos profesan, yo leo la Biblia, pero si no está conectado con Dios, si no pones en práctica lo que Dios nos manda a hacer, no vale la pena, no sirve. Porque todos necesitamos ser aceptados por Dios. Todos necesitamos ser aceptados por Dios. Porque muchos oran y muchos no practican. Si oramos y si practicamos, te aseguro, tú que me estás viendo, vas a recibir la presencia de Dios,
su riqueza, su sabiduría y todas las bendiciones que Él tiene preparado para tu vida, para tu familia. Ora, no te desanime. Aunque te cuesta orar, decirle, Señor, me cuesta orar. Sé sincero con Dios. Todo necesita de la oración y todos necesitan aceptar a ese Dios tan maravilloso. Porque los principios de la verdad de Dios consiste en santificar nuestra vida para que otros sean bendecidos a través de nosotros. Pero sin oración no hay respuesta. Sin oración no hay milagro. Sin oración uno poco recibe. Sin oración uno se va perdiendo. Pero el que ora, pone en práctica, son aquellos que están libres y están como para enfrentar y salir hacia adelante. Hermano, la oración tiene que ser acompañado con la práctica. Y cierro con esta palabra. Si uno ora por fe y practica su fe, vas a ver la mano de Dios obrando en ti, en tu familia, en tu vecino y en toda tu vecindad. Ora. Te leo el versículo de nuevo. Yo soy la vid y ustedes son la rama. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto. Pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. La Biblia es claro. Tú y yo, sin Dios, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Orar y practicar. Y tener por certeza que tu oración, si pones en práctica, va a ser respondida. Y esto escribí en la hora de culto que aquí en PF envié ese mensaje diciendo, pastor, empecé a orar y vi el milagro de Dios. Cuéntanos en la próxima reunión cómo Dios te ha respondido en la oración. De qué Dios te ha sanado a través de la oración. Qué Dios te ha dado a través de la oración. Que el Señor te bendiga ricamente.